hizo su esposo a través de Ecoteva, esta empresa offshore formada en Costa Rica, para esta cuenta donde se depositaba el dinero de las coimas. ¿De las coimas de quién? De Odebrecht. Y luego empezaron a hacer estas inversiones inmobiliarias, la casa en Casuarinas, el departamento en Surco, las oficinas en Surco con los estacionamientos, la casa de Punta Sal e incluso parte de la hipoteca que terminó, la hipoteca o el crédito hipotecario que tenía sobre su casa en Camacho. Esto está largamente probado. El señor Toledo dio una serie de versiones contradictorias respecto a esas inversiones, involucrando además a su suegra, la madre de la señora Eliane Karp. Pobrecita la señora, sobreviviente del Holocausto, había recibido millones de dólares de indemnización y ese era el origen del dinero. Y digo pobrecita la señora porque termina siendo involucrada, quiero pensar involuntariamente, en este tinglado, ¿no?, de operaciones para ocultar el origen ilícito del dinero. ¿Qué es lo que le compete a la justicia peruana? Buscar que Eliane Karp regrese al Perú para rendir cuentas a la justicia. ¿Tenemos tratado de extradición con Israel? No tenemos tratado de extradición con Israel, es lo que entiendo yo, pero se lo vamos a consultar al doctor Miguel Pérez Arroyo, es abogado penalista. Y si es que no tenemos tratado de extradición, ¿cómo podría hacerse para, en virtud de las buenas relaciones con este país, entreguen a una conciudadana? ¿Es posible? ¿Hay jurisprudencia al respecto? Doctor Arroyo, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y gracias por la invitación. Encantado. A usted por atendernos. Coméntenos, ¿tenemos tratado de extradición con Israel? No, por lo que se entiende, no se tiene tratado de extradición con Israel. Israel tiene además una tradición jurídica en relación a materia extraditoria negativa respecto de sus ciudadanos, en tanto que entiende, pues, cierto trato, si acaso, antisemita, ¿no?, en relación a todos los datos históricos que se tiene de la comunidad judía en el mundo. Entonces, por ese motivo, en términos de política exterior, en términos de política de derecho internacional público, en materia extraditoria, ellos no tienen la costumbre de entregar a sus ciudadanos israelíes a los países que lo requieren, ¿no? El primer Otaro le hemos escuchado recién sus declaraciones ayer diciendo que van a hacer, digamos, los esfuerzos diplomáticos para que más bien esto ocurra. Entonces, ¿es solamente retórica porque el primer Otaro ya sabe que esto no va a ocurrir? A ver, ahí hay dos temas que tenemos que evaluar. A ver. Primero que aun cuando no existe convenio o tratado de extradición, se rige bajo normas internacionales, se rige bajo otros principios. El principal es el de la reciprocidad. ¿Qué significa? Que si yo te doy, tú también me das, algo así, das tú das, ¿no? Bajo una perspectiva de quid pro quo, si acaso, dentro de una lógica de esa naturaleza. Entonces, aquí hay que revisar qué otros casos Perú ha tenido esa actitud frente a Israel en relación a una petición de Israel, aun cuando no existiera un convenio de extradición. Y lo encontramos. En Perú existe un caso del año 2009 de un empresario, Dan Cohen, que era a su vez en su momento juez o fue juez en su país, y que luego por diversos temas en relación a su actividad ya privada comete delitos de corrupción. Entonces él llega a Perú en 2005, 2006 más o menos, y Israel le pide a Perú en extradición bajo promesa de reciprocidad, ¿me entienden? Entonces, esa promesa de reciprocidad significa, si tú me haces ahora ese favor, digamos, en su momento lo haré contigo, ¿no? En muy pocas palabras y para que se entienda. Entonces, ahora es el momento, ¿no? Porque además hay un tema adicional. Aquí la señora Karp no ha actuado como ciudadana israelí, tampoco ha actuado como ciudadana belga. Ella ha actuado como primera dama de la nación, como ciudadana peruana, porque hay que recordar que ella se nacionalizó como ciudadana peruana. En tanto ello, los delitos que se le imputan no se le imputan en razón efectivamente a un uso y disfrute de su nacionalidad belga o israelí, sino en razón a su nacionalidad peruana. Por tanto, la petición de extradición bajo la promesa de reciprocidad que en su momento se dio por el caso Dan Cohen del año 2009 tiene que implicar esas dos materias. La primera
es efectivamente el hecho de que los hechos son o sucedieron bajo el ejercicio soberano de su nacionalidad peruana, y segundo, bajo la promesa que en su momento Israel prometió cumplir en tanto que se cumpla su petición de extradición que en ese momento fue concedido por el gobierno peruano de un ciudadano israelí en Perú. Ok, entonces está clarísimo. Hay una ventana de oportunidad para que ello ocurra. Eh, Ciertamente es estrecha, ¿eh? Es estrecha ok, porque aún ya. así Ah, el contenido político administrativo que tienen todos los estados, incluso cuando hay tratado de extradición, podrían denegarla. Pero bueno, ya. pero eso ya evidenciaría además una lógica pues de incumplimiento con la cual a futuro Israel no tendría ninguna legitimidad de pedir a ningún ciudadano peruano o israelí o de otra nacionalidad, al Perú, por ejemplo, y por extensión a los miembros de la Comunidad Andina de Naciones en relación a una petición de extradición. Es decir, Israel está en una situación de compromiso ahora mismo con lo que sucedió hace algunos años. Ok, entonces hay una ventana estrecha. Vayamos al tema de fondo que es el caso. Coteva me parece que es el caso más redondo en función de todos los elementos que están en el expediente y que se han hecho públicos. Las versiones contradictorias de Alejandro Toledo respecto al origen del dinero. En las declaraciones de Joseph Maiman, que es el facilitador de las cuentas para que el dinero sea depositado ahí. Desde Brasil, Odebrecht, los funcionarios de Odebrecht admitiendo que pagaron esas coimas, la ruta del dinero calza, la formación de Coteva con personal asistente y de limpieza de las oficinas de un abogado, del doctor Rudelman, allá, ¿no es cierto?, como accionistas de esta empresa. O sea, todo calza como un tinglado para ocultar el verdadero origen de las inversiones inmobiliarias de Alejandro Toledo. Y Elian Karp está involucrada en tanto, bueno, no solamente involucran a su suegra, sino que si no están casados con bienes separados, si son bienes mancomunados, entendería que no tiene escapatoria Elian Karp en este caso. ¿Cuál es su análisis? A ver, el señor Toledo ha sido traído a Perú no por el caso de No, Coteva, exacto, hay que correcto. entenderlo, Sí, lo han traído por el caso de la interoceánica, correcto. ¿no? Entonces, por lo cual, a efectos de un procesamiento, enjuiciamiento, además, en el caso de Coteva tendría que haber una ampliación del permiso extraditorio respecto de Estados Unidos. Ahora, en el caso de Elian Karp, ya sea por el caso interoceánica, ya sea por el caso de Coteva o por cualquier otro caso que pudiera estar ya en activo o que se pueda destapar a futuro, hay dos temas en particular que creo en su momento también ya lo aclaró la Procuraduría en el Perú y la Fiscalía, que es que ya se habían tramitado solicitudes extraditorias a Estados Unidos, hasta 2 carpetas, entiendo, y Estados Unidos no se tomó la molestia de iniciar el procedimiento, tan igual como lo hizo con el ciudadano Alejandro Toledo, y en consecuencia, simplemente la señora Elian Karp quedó libre para marcharse a donde ella quisiera. Exacto. Y obviamente eligió Israel por las razones que ya son obvias decirlas, ¿no? Entonces aquí el punto creo en concreto es qué tanto impacta el hecho de la señora Karp en términos de lejanía o de ausencia al país. Obviamente va a haber un impacto, ¿no? En razón a que no se tiene una persona que esté imputada, que está acusada como coautora de diversos delitos, que hay una situación extraditoria que está que estuvo pendiente de definir, ahora mismo ya no tiene sentido pedirle a Estados Unidos porque Estados Unidos ya no tiene a nadie, pero que debería reconducirse a Israel a partir de todo este cúmulo probatorio que se tiene, como digo, alegando dos situaciones concretas, ¿no? El hecho de que los delitos se han cometido en el ejercicio de su nacionalidad peruana y, en segundo lugar, bajo la promesa o el compromiso de promesa de reciprocidad que en su momento se dio con el caso Dan Cohen del año 2009. Sí, yo lo que le preguntaba es el peso de los indicios que hay. Son enormes, el Claro, peso de los indicios el peso, a son eso me enormes, no refería. solamente porque, claro, no solamente porque hay colaboradores eficaces, como fue, ¿cómo se llama? El ciudadano israelí, no recuerdo, Joseph Sí, Maiman, correcto. así es. Sí, Y no solamente porque él postuló a ser colaborador, sino que se protocolizó al punto de que la sentencia o el acuerdo homologado de colaboración fue
ya santificado, si acaso, por el Poder Judicial, y no fue impugnada, además, por las partes. Correcto. Esto ya es una sentencia con todo lo que ello implica, ¿no? Y el traslado de pruebas que respecto a ese tema hay en el caso. Es decir, hay materia suficiente, creo yo, para un procesamiento con altas probabilidades de condena. Claro. ¿No? Entonces esas altas probabilidades de condena están clarísimas, creo que nadie lo puede objetar, y que precisamente es probable que la señora también lo sepa, ¿no? Al final del día, Israel puede, digamos, escudar una negativa a entregar a Elian Karp en un tema de que no hay tratado de extradición. Pero yo digo, habiendo este antecedente del caso Cohen y el peso de los indicios que hay en el caso Ecoteva, en el expediente que, como usted dice, pudiera terminar lo más probable en una condena contra Elian Karp, que queremos creer que sería suficiente para persuadir a Israel, a la Cancillería y a su Poder Judicial de que debieran entregarle y no permitirle impunidad, ¿no? Así es, y además tiene que quedar, No. tiene que quedar clarísimo que digamos, la implicancia o la implicación de la señora Karp en el caso en concreto no se debe a motivos racistas, xenófobos, antisemitas, en absoluto, que es un poco el cuidado que permanentemente tiene Israel en relación a todos sus procesos históricos que creo conocemos todos, ¿no? Doctor Arroyo, Pérez Arroyo, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos puesto en antecedentes sobre este caso en particular, del caso Cohen. Muchas gracias. A usted, muchas gracias a todos.